Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos a su espacio, el Observatorio Educativo. Hoy es viernes 24 de noviembre del año 2023 y para nosotros es un placer contar con su grata compañía. En esta ocasión, en el Observatorio Educativo vamos a presentarles a ustedes y para toda la audiencia del mundo los resultados del estudio más reciente hecho por el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores sobre las condiciones de inicio del año escolar 2023-2024. Esto que ven acá en pantalla es precisamente el hallazgo más importante que hemos hecho en los últimos años sobre las condiciones en que las escuelas públicas del país han iniciado el año escolar. Este es un estudio que ha tomado varios meses, ya que el año escolar comenzó en septiembre y no fue hasta la semana pasada precisamente que terminamos e imprimimos estos resultados. Nosotros como Observatorio Educativo y en particular en nombre del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, deseamos que todo el pueblo dominicano conozca en realidad qué pasa en la escuela pública, en qué condiciones se da la labor de enseñanza-aprendizaje, en cuáles condiciones los estudiantes dominicanos conviven en la escuela. Y es muy importante que todos analicemos si las escuelas públicas de nuestro país son realmente los ambientes conducentes al aprendizaje que requiere el diseño curricular dominicano y que merecen los niños y niñas de nuestro país. Ese es un informe bastante extenso, así que quisiera iniciar de inmediato explicándoles en qué consiste. Veamos en pantalla, por favor. Bueno, el estudio se titula precisamente Estudios sobre las condiciones de inicio del año escolar 2023-2024 y ha sido hecho por el Observatorio Educativo Profesor Rafael Santos, que es el Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Este estudio ha sido hecho a través del Sistema de Alerta Temprana de la Educación Pública. Este es un sistema computarizado de la Asociación Dominicana de Profesores que ha tomado varios años de desarrollo y de investigación. Y hoy en día, a través de ese sistema que está presente en todas las escuelas públicas del país a través de un delegado del gremio docente, nosotros somos capaces de analizar qué pasa en cualquier aspecto de la educación pública día a día. Este observatorio ha publicado en este año 3 estudios. Nuestro primer estudio fue sobre el estado de la educación dominicana, el cual fue hecho hace unos meses. También hicimos una evaluación al proyecto presidencial para la excelencia educativa que fue realizado por EDUCA, Acción Empresarial por la Educación. Y este, que es nuestro tercer estudio, se titula Condiciones de inicio del año escolar 2023-2024. En este estudio, los objetivos específicos han sido los siguientes. Nosotros hemos analizado la composición y distribución de la matrícula escolar pública en los 2 primeros meses del año escolar. Hemos evaluado las condiciones de gestión y de operación en las que los centros educativos públicos han iniciado el año escolar. También hemos recibido la opinión sobre la satisfacción de los docentes y los estudiantes con el programa de alimentación escolar. Igualmente, hemos trabajado en la composición del personal de los centros educativos, la cantidad de personal docente, administrativo con que estos cuentan al inicio del año escolar y algunos factores asociados a sus condiciones laborales y de convivencia. Una parte importante de este estudio ha sido evaluar las condiciones de infraestructura, equipamiento, mobiliario y servicios generales en que los centros educativos han iniciado el año escolar. También hemos querido verificar el nivel de cumplimiento con las principales variables y los factores asociados a la calidad educativa, como se ha definido en el artículo 59 de la Ley General de Educación, como determinantes de los resultados de aprendizaje de los niños. Igualmente, hemos verificado el porcentaje de provisión de medios y recursos para la enseñanza-aprendizaje, como libros de texto para estudiantes, para docentes, al igual que su provisión en formato físico y digital.
Otro aspecto importante que hemos evaluado trata sobre las condiciones funcionales en que se encuentran los dispositivos informáticos que fueron provistos a docentes y estudiantes para fortalecer la enseñanza-aprendizaje durante este año escolar 2023-2024. Y esos equipos fueron provistos en el año 2021, al igual que en 2022. Otro aspecto importante ha sido verificar el grado de cumplimiento con las políticas de desarrollo de la jornada escolar extendida. Una jornada que lleva ya una década en el sistema educativo y a la fecha no ha producido los resultados esperados. Finalmente, también hemos querido conocer la opinión general de la clase docente sobre las condiciones en que ha iniciado el año escolar. Es importante que entendamos que la educación, que el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en un ecosistema. Y ese ecosistema implica múltiples variables. Acá se le ha presentado falsamente al pueblo dominicano que lo que determina la calidad del aprendizaje de un niño es el docente. Y eso técnica y científicamente no es correcto. Tanto los docentes como los estudiantes dependen del medio ambiente y del contexto en el cual se da la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Y la variable más relevante en la calidad educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el contexto. Es responsabilidad de las autoridades de la República Dominicana garantizar que las escuelas públicas operen en un contexto que sea conducente al aprendizaje. Desgraciadamente, después de 10 años de aplicación del 4%, de 10 años de la política de jornada escolar extendida, lo que este estudio revela al inicio del año escolar 2023-2024 es que en las escuelas públicas no hay condiciones conducentes al aprendizaje. Veamos por qué. Primero, es bueno que sepamos, como vemos en pantalla, que este estudio se ha tomado a nivel nacional y la muestra analizada corresponde a 569 centros educativos y ha sido distribuida en todo el país en las 18 regionales educativas, en 117 distritos escolares, con una matrícula participante de 215.440 estudiantes y 12.094 docentes. Esta es una muestra representativa de la realidad nacional. Y es una muestra seleccionada de forma aleatoria. Y es también una muestra con un nivel de confianza de un 99% y un margen de error de un 5%. Esta muestra ha sido estratificada, aleatoria y simple. El universo de las escuelas públicas se estratificó por regional educativa, seleccionando una submuestra de centros de forma aleatoria por los delegados del sistema de alerta temprana de la educación pública en cada regional. Este mapa que ven en pantalla es la distribución de la cantidad de escuelas en cada localidad del país, en cada regional y distrito educativo de la República Dominicana. Empezamos también con revelar que la muestra realmente ha sido distribuida tanto a nivel urbano como rural y por el tipo de servicio que ofrece el centro educativo. El 83% de los centros participantes en este estudio es de jornada escolar extendida. Un 14% pertenece a la jornada matutina y un 3% a la jornada vespertina. Igualmente, el 57% de los centros participantes es del sector urbano y un 43% del sector rural. El primer hallazgo que encontramos en este estudio tiene que ver con la disponibilidad de cupo en las escuelas públicas al inicio del año escolar. Desde finales del año escolar 2022-2023, en las escuelas públicas se registró una gran demanda de padres y madres procurando inscribir a sus hijos para el inicio del año escolar 2023-2024. Ustedes recordarán que en las redes sociales hubo videos hasta de padres amaneciendo fuera de una escuela tratando de lograr un cupo haciendo fila por horas durante toda la noche. Y durante varios meses en los medios de comunicación se reportaban protestas a las afueras de los centros educativos de padres, madres y tutores que reclamaban el derecho a inscribir a sus hijos en escuelas públicas específicas y cerca de sus comunidades.
Desgraciadamente, lo que revela este estudio es que el 5% de los estudiantes que procuraron inscribirse en las escuelas públicas se quedó sin cupo para el año escolar 2023-2024. Esto equivale a más de 100,000 estudiantes dejados fuera de las escuelas públicas. Y hay que entender que la educación pública es un derecho. La responsabilidad del Estado es garantizar el acceso a la escuela pública y con calidad. Y encima de que no tenemos calidad, hoy en día tenemos un problema aún más serio: acceso, cobertura. Sigamos viendo lo que dice el estudio al respecto. Fíjense algo muy importante. En los pasados 3 años, solo se han construido 157 planteles educativos de unos 500 que harían falta para suplir el déficit de más de 10,000 aulas que se identificó en el año 2020. Entre 2020 y 2023, la matrícula escolar pública solo ha sido capaz de acoger 24,023 nuevos estudiantes, lo cual es apenas un crecimiento poblacional escolar de un 1%. Actualmente, las escuelas públicas enfrentan un déficit de más de 6,000 aulas. En contraste, el crecimiento de la matrícula escolar pública, que ha sido de solo un 1%, se compara con el del sector privado. La matrícula escolar en el sector privado ha experimentado un crecimiento de un 45% entre 2020 y 2023, con 175,389 nuevos estudiantes asistiendo a colegios privados versus apenas 24,023 nuevos estudiantes yendo a las escuelas públicas. Este dato lo que confirma es el hallazgo de que más de 100,000 estudiantes que procuraron inscripción en el sector público se vieron forzados a recurrir a inscribirse en el sector privado porque no tenían cupo en las escuelas públicas. ¿Qué hay que tomar en cuenta aquí? Que mucha de esta gente ni siquiera puede pagar esos colegios privados y que se fueron a los colegios privados porque no tenían acceso en la escuela pública. Y eso eventualmente tiene consecuencias, porque el Estado es el responsable de garantizar el acceso a la escuela. Yo soy director de un colegio privado y soy parte de la educación privada. Aún así, estoy muy claro en que es el Estado el que debe garantizar la educación a todos, pero en particular los estudiantes que vienen de las familias más pobres tienen que tener un espacio garantizado en la escuela pública. No verse forzados a irse al sector privado por la ineficiencia del Ministerio de Educación y por el incumplimiento. Yo recuerdo que en el año 2021 el presidente de la República aprobó la ley 2021-18, autorizando la terminación de todas las escuelas que estaban sin terminar, que implican ya el saldo de las más de 6,000 aulas que están pendientes. Sin embargo, al día de hoy, esto no se ha realizado. El ritmo al que se han construido escuelas públicas en los pasados 3 años ha sido muy lento. Y esto constituye una negación de facto al derecho a la educación a más de 100,000 estudiantes. Y es un hecho al que hay que prestar atención inmediata. Otro aspecto de este estudio que quisiera que veamos en pantalla tiene que ver con el personal que necesitan los centros educativos públicos. ¿Y qué ha pasado con eso al inicio del año escolar? Sorprendentemente, ese estudio revela que los centros educativos han iniciado el año escolar con un 17% de su personal todavía como contratado y no definitivamente nombrado. De igual forma, el 26% de los centros educativos consultados aún mantiene posiciones como la de subdirector dentro de su estructura de gestión cuando esa es una posición que ya no está en el manual operativo del centro educativo público. Señores, el problema con los profesores contratados y no nombrados por concurso, como manda la ley, es que estos docentes no tienen ningún tipo de garantía laboral y se les paga la mitad de lo que se le paga a un profesor nombrado. Y esta es una práctica que ya, después de 2 concursos de oposición docente, en los cuales han aprobado más de 35,000 docentes, no tiene ninguna excusa que aquí se mantenga un 17% del personal de las escuelas públicas por contrato y no por nombramiento.
Continuamos viendo los hallazgos, precisamente del estudio. Al 29% de los centros educativos les falta entre 1 y 3 docentes titulares del nivel inicial. Y quiero reiterar algo en este sentido. Señores, el nivel inicial es el nivel más delicado para la vida y el desarrollo de los niños. Desgraciadamente en este país, en las escuelas públicas, en el nivel inicial, que son los niños que están desde 1 hasta 5 o 6 años, tenemos un déficit enorme de personal. Algo peor, las escuelas públicas en preescolar, en preprimario, no tienen asistentes para el nivel inicial. Y eso es un peligro para la vida de los niños, para la salud de los niños y también para la salud de los docentes. Usted no puede tener 30 niños de 4 y 5 años en una escuela pública con una sola maestra. Porque el diseño curricular, de hecho, requiere que haya una maestra titular y una maestra asistente. En el sector privado lo sabemos. Entonces ahí viene un serio problema de inequidad y de una brecha muy seria entre la educación privada y la educación pública. O sea, las familias de los niños que pueden pagar un colegio privado sí van a un nivel preescolar con 2 maestras por clase. Pero en el sector público no. De nuevo, poniendo en riesgo la vida de los niños, su salud y también la de los maestros. Y marginando a los más pobres a una educación en el nivel inicial de mucho menos calidad. Luego, se quieren hacer programas gastando miles de millones de pesos para remediar lo que no se hizo en el nivel inicial. Y usted escucha todo un discurso del Estado, del Ministerio de Educación, de que los primeros años son los más importantes, pero no tienen ni las condiciones de infraestructura en las escuelas, ni siquiera el personal tampoco suficiente. Cuando un maestro tiene que ir al baño en el nivel inicial, implica tener que dejar solos 30 niños entre 3 y 5 o 6 años. O al revés, cuando un niño quiere ir al baño, a esa edad, ¿quién le acompaña? ¿Quién le asiste? Señores, eso es inhumano. Y uno pensaría que en este año, el 2023, en esta era, eso no estaría pasando en la República Dominicana. Y se gastan miles de millones en cosas que son mucho menos importantes, comprando autobuses, comprando jipetas, comprando materiales, comprando cuantas cosas que no tienen un impacto mayor que esto en la calidad educativa. Entonces, como que estamos yendo en una dirección totalmente errónea. Continuemos viendo qué más dice este estudio. Por otro lado, el estudio revela que el 48% de los centros educativos tiene un déficit de entre 1 y 3 docentes de lenguas extranjeras. En este país nunca se ha aprendido inglés ni francés en la escuela, desgraciadamente. Y ahora la cosa se ha empeorado, porque ahora hay un déficit todavía de docentes que no se explica cuando más de 10,000 docentes recientemente pasaron el concurso de oposición docente. Al 22% de las escuelas públicas les falta entre 1 o más docentes de ciencias naturales. Oh, Dios mío, las ciencias naturales. Tanto que participan o les gusta hablar de la participación de los dominicanos en pruebas internacionales donde están ciencias, matemáticas y comprensión lectora, pero tenemos un déficit de por lo menos 1 o más docentes por escuela en el área de ciencias naturales. El 57% de los centros carece de docentes de artes. Tenemos una modalidad de artes. ¿Cómo es que el 57% de los centros todavía carece de estos? Algo peor, se habla de que queremos relanzar la modalidad técnico-profesional, pero los centros educativos de la modalidad técnico-profesional mantienen un déficit de personal especializado de un 34%, mientras que el área de formación humana y religiosa hace falta el 57% del personal. ¿Cuál es el tema? Que hoy en día estamos en una era distinta. El mayor déficit que tiene un niño, un joven hoy en día, es existencial. Y el área de formación humana, que aquí se dice, no, aquí se eliminó el área de educación cívica, pero eso se está haciendo transversalmente, que está la formación humana. Pero señor, usted ni siquiera tiene suficientes maestros para eso.
y ponen a cualquiera a dar asignaturas como formación humana y religiosa, simplemente por el déficit. Luego nos quejamos de una población que es agresiva, que tiene problemas de ética, que hay mucha delincuencia, pero eso se resuelve en la escuela, con la formación humana. Ya que eliminaron la moral y cívica, por lo menos la formación humana y religiosa no puede faltar en la escuela. No pueden faltar los maestros para esto. Continuemos viendo. ¿Qué más revela este estudio? Este estudio revela que el 29% de los centros educativos le falta 1 a 3 conserjes. El mantenimiento de la escuela se supone que deben ser ambientes limpios e higiénicos. El 52% de las escuelas no tiene guardián nocturno, señores. Luego se preguntan por qué se roban los materiales y los equipos de las escuelas. Algo peor es que el 77% de las escuelas públicas no tiene policía escolar y un 41% de los centros carece de portero. Más del 50% de las escuelas públicas necesitan mayordomos y jardineros. Hay un tema del medio ambiente escolar que estamos ya cansados de hablar de él, de que las escuelas deben ser ambientes conducentes al aprendizaje, y para esto todo el medio ambiente escolar tiene un efecto. Pero también se han quejado mucho últimamente sobre la violencia en la escuela, sobre los problemas de disciplina, pero señores, el 77% de las escuelas no tiene policía escolar. El 41% no tiene portero. ¿De dónde creen ustedes que habrá seguridad en las escuelas públicas? ¿Cómo esto es aceptable y permitido? ¿De qué educación moderna, de qué escuela moderna es que nos están hablando? Cuando la escuela en este momento está en su peor momento de este siglo. Algo tan básico como el personal, la infraestructura humana que sostiene la escuela. A pesar de miles de millones de pesos gastados, seguimos en lo mismo. A pesar de 2 concursos de oposición docente realizados en los últimos 2 años, seguimos en lo mismo. Esto es un problema de ineficiencia en la gestión ministerial, en términos administrativos, de recursos humanos, de control de calidad, de lo técnico pedagógico. Señores, esto es inaceptable. Empezar un año escolar en estas condiciones, con estos déficits de recursos humanos que no tienen excusa ni explicación porque están ahí y ya fueron evaluados. Continuemos viendo qué más dice el estudio en pantalla. También un aspecto importante del estudio tiene que ver con las condiciones de infraestructura, equipamiento, mantenimiento, mobiliario y servicios generales en los centros educativos públicos. Debo explicarles algo. Una de las razones por las cuales mucha gente hace un esfuerzo y se va al sector privado no es porque en el sector privado hay un currículo distinto, ni porque en el sector privado tenemos maestros mejor preparados o que tenemos maestros distintos. No, es porque realmente los colegios privados, al concebir su función como un servicio por el cual se paga, se cuidan muchísimo más de tener el medio ambiente escolar en condiciones aceptables. Pero ningún colegio privado de este país tiene más recursos que el Estado. O sea que no se explica cómo es que las escuelas públicas, como van a ver a continuación, están en una condición tan seria de déficit infraestructural, porque aquí hace rato que nosotros tenemos un 4% para la educación, que casi nunca se gasta en su totalidad, porque este año, hasta hace un mes, el mismo Ministerio de Educación ni siquiera había gastado el 60% de su presupuesto para este año. Entonces, aquí se está haciendo de la escuela pública, desgraciadamente, un constructo social que lo que lleva al estudiantado dominicano es a un complejo de inferioridad, a una autoestima en el suelo, a una segregación aún más social, porque uno no pensaría que al día de hoy, con un presupuesto tan amplio que hay en el Ministerio de Educación, las escuelas públicas tengan que operar en condiciones de miseria y en condiciones totalmente inhumanas en su mayoría, como lo que vamos a ver a continuación. Veamos en pantalla.
Uno de los hallazgos de este estudio al inicio del año escolar 2023-2024 es que las condiciones infraestructurales de la mayoría de las escuelas públicas dominicanas no garantizan la generación de situaciones significativas de aprendizaje ni de condiciones conducentes al aprendizaje. Fíjense algo que quiero aclararles como académico. Los docentes no enseñan. La visión de que el docente transmite conocimientos a los estudiantes es de la escuela vieja. Inclusive, una figura tan famosa como Albert Einstein siempre decía: yo nunca le enseño a mis estudiantes, yo solo trato de crear las condiciones para que mis estudiantes aprendan. ¿Por qué? Porque el aprendizaje es un constructo holístico, ecosistémico e integral. Esto quiere decir que el niño, la niña aprende de su medio ambiente. Igualmente, el currículo dominicano se basa en un paradigma que se conoce como el constructivismo social. Esto quiere decir que a lo que apuesta nuestro currículo escolar es a la construcción social del aprendizaje. En esto van envueltos muchos factores. Dentro de la escuela, todo lo que rodea al niño, los baños, los pasillos, las aulas, el mobiliario, los salones, la iluminación, todo eso juega un papel en la calidad de los procesos de aprendizaje. Y si esos no están bien funcionales o no funcionan bien, no es posible para un maestro generar situaciones significativas de aprendizaje adecuadamente. Entonces, desgraciadamente, en nuestro país, lo que vemos hoy, al inicio del año escolar 2023-2024, es que las condiciones de infraestructura en que operan las escuelas públicas no permiten la creación de esas situaciones significativas que producen aprendizaje en un niño. Ya un niño no aprende viendo en una pizarra cuando un maestro escribe con tiza. De hecho, ese ni siquiera es el paradigma en el cual se inscribe el currículo dominicano. Continuemos viendo. Con esto lo que le quiero decir es que las escuelas tienen que ser ambientes mejor equipados. Sin embargo, este trabajo evidencia que en estos momentos no existen en las escuelas públicas las condiciones de infraestructura, de convivencia, de medio ambiente que requiere el mismo diseño curricular dominicano para el desarrollo de las competencias fundamentales y competencias específicas que esperan lograr en nuestros estudiantes. Fíjense el tema que tiene que ver con el agua, por ejemplo. Al inicio del año escolar, el 28% de los centros educativos aún no recibe agua de la llave en las áreas comunes, como inodoros, lavamanos, cocina y áreas de limpieza. El 7% de las escuelas solo recibe agua un día por semana. El 8% la recibe 2 días por semana. El 11% de las escuelas recibe agua 3 días por semana. Y otro 8% lo recibe 4 días. Solo el 38% de las escuelas públicas recibe agua de la llave 5 días a la semana y no tiene dónde almacenarla. ¿Qué pasa con esto? Porque esto tiene mucho que ver, aunque no lo crean, con el aprendizaje. Por otro lado, hay un tema del agua potable. El 40% de las escuelas públicas no cuenta con bebederos para los estudiantes y docentes, ni en los pasillos, ni en las áreas comunes, ni en las aulas. Señores, eso es un tema muy serio, ya que esta investigación evidencia que el Ministerio de Educación no le ha prestado la atención debida al impacto que tiene la ausencia de agua potable en la salud de los niños, las niñas y los jóvenes que estudian en las escuelas públicas. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud sostiene que es esencial garantizar el consumo de agua suficiente en la escuela para afrontar la jornada escolar de forma saludable. Aunque las escuelas públicas están supuestas a ser parte de la garantía del derecho a la educación de los más pobres, este estudio ha constatado que al inicio del año escolar 2023-2024, la mayoría de los estudiantes de escuelas públicas tiene que pagar por una botella o una funda de agua para poder hidratarse o para poder consumir el líquido indispensable para la vida. Señores, esto es inaceptable. Todos sabemos que los niños que van a las escuelas públicas vienen de las familias más pobres. Y nada perdona el hecho
de que algo tan básico para el cuerpo humano como el agua no esté disponible de gratis para los niños en la escuela. Aquí se está condicionando a una generación de estudiantes, lamentablemente, que va a crecer con la autoestima en el suelo, con un apartheid social, con muy pocas aspiraciones de emprendedurismo y con una conciencia y un complejo de pobreza muy arraigado. Y todo eso viene de las condiciones en que los niños conviven en la escuela. Nada puede justificar ni explicar esto, porque el Estado tiene todos los fondos necesarios para hacer de las escuelas públicas ambientes cómodos, ambientes idílicos, si se quiere. El problema, insisto, es la ineficiencia. Continuemos viendo. A pesar de que el agua es la bebida más recomendable para los niños, niñas y adolescentes, las escuelas públicas dominicanas tampoco proveen agua potable con el almuerzo escolar, y los estudiantes se ven forzados a tener que comprar agua o bebidas azucaradas para poder consumir el almuerzo escolar, lo cual constituye un detrimento a su salud y una negación a un derecho humano fundamental, como lo es la ingesta de agua. De esta forma, también se descuida la cantidad de agua que requiere el cuerpo humano en edad escolar para mantenerse hidratado, lo cual tiene un impacto significativo en la circulación de la sangre, los procesos cognitivos y en la actividad cerebral necesaria para lograr el fenómeno del aprendizaje, como lo es mantener la concentración y la capacidad de uso de la memoria de trabajo. Señores, aquí se preguntan por qué los niños reprueban, por qué los niños le va tan mal en las pruebas, se preguntan por qué no avanzamos, pero créanme que algo tan básico como la ingesta de agua tiene un efecto, tiene un impacto en los procesos cognitivos y mucho más, hasta en lo emocional. Yo le explicaba recientemente al director del Listín Diario que aquí la sudoración de los niños en las escuelas públicas tiene un efecto que va en detrimento de los procesos cognitivos que llevan al aprendizaje. Tenemos que recordar que el aprendizaje es un binomio, cognición-emoción, racional, y también tiene que ver mucho con los sentimientos, con lo afectivo. Imagínense cómo se sienten los niños de las escuelas públicas. Son familias pobres. No siempre van a tener dinero para comprar una botella de agua o un refresco. Y esos son insumos que debe proveerlos el Estado en la escuela pública. El tema de los bebederos es inaceptable. El agua es indispensable para la vida. ¿Y cómo aquí tenemos escuelas públicas que un 40% no tiene cómo darle agua de beber a los niños y que tienen que comprarla? Y un almuerzo escolar en que no hay líquido, solamente los sólidos. Y el niño tiene entonces que salir a comprar agua. Entonces, ¿de dónde me están hablando a mí de calidad educativa y de por qué se preguntan por qué los niños aquí reprueban las pruebas, los exámenes y las evaluaciones internacionales? Continuemos viendo en pantalla qué es lo que está pasando con la escuela pública, según revela el estudio de inicio del año escolar de la ADP. Al inicio del año escolar, el 58% de los centros educativos tiene un déficit de butacas en las aulas para recibir los estudiantes. El 31% de los centros necesita por lo menos 50 butacas. El 16% necesita entre 50 y 100, debe ser acá. Y un 11% de los centros necesita entre 100 y 200 butacas. Señores, ¿usted sabe el efecto que tiene el mobiliario escolar en el aprendizaje? El mobiliario escolar tiene un efecto enorme. Cuando los niños tienen que sentarse en butacas incómodas o butacas que no son apropiadas, se afecta su salud, se afecta su concentración y también eso tiene un efecto negativo en las actividades pedagógicas que deben realizarse en el centro educativo. Por no hablar de la sobrepoblación áulica, que tienen que estar pegados unos con otros en butacas, que encima de esto sean incómodas o estén dañadas. Continuemos viendo. El estudio también revela que el 38% de esas butacas se encuentran en un buen estado, pero el 60% de las pizarras no se encuentra en buen estado. El 73% de los escritorios de los docentes tampoco se encuentra en buen estado. Algo muy importante es que el 86% de las computadoras en los centros educativos no funciona bien.
El 62% de los centros no cuenta con pizarras digitales. Aquí han querido hablar de que los docentes no saben utilizar la tecnología para enseñar, pero señores, es que usted tiene un 62% de los centros que ni siquiera tienen pizarras digitales y un 86% de las computadoras están dañadas. Solo el 68% de las escuelas, el 68% sí de las escuelas no tiene abanicos en buen estado. Con relación a las ventanas de las aulas, solo el 52% de estas se encuentra en buen estado. Y aquí tenemos otro problema, la ventilación. Todos sabemos que en este país las aulas de las escuelas públicas están sobrepobladas. Aulas que fueron diseñadas para 30 niños máximo, tienen 40, 45, 35 y hasta 50. Y si encima de eso las butacas no están en buen estado y encima de eso la ventilación es pésima, dañadas las ventanas, no tienen abanicos o los abanicos son muy pocos o están en mal estado, ¿cómo creen ustedes que se va a dar ese fenómeno que se llama el aprendizaje? Es imposible. El aprendizaje en el ser humano es sensorial. Es el estímulo sensorial lo que produce la fijación en la memoria de trabajo de experiencias significativas de aprendizaje. Y si la estimulación sensorial que recibe el niño en la escuela es negativa o no es suficientemente atractiva, no se va a dar el fenómeno del aprendizaje. El aprendizaje no es memorizar quién descubrió América. Eso era en los años 70 y 80. Hoy en día es un mundo totalmente distinto. Hoy en día usted tiene en la escuela pública un niño que nació en una generación digital, hiperestimulado por naturaleza, biológicamente, neurológicamente, y se va a una escuela que es anacrónica, una escuela que todavía sigue operando en condiciones peores que los años 70. Y quiero que entienda bien todo el pueblo dominicano el tema de la calidad educativa. La calidad educativa es multifactorial y es ecosistémica. Todas las cosas que pasan en una escuela tienen un impacto en el aprendizaje. Desde el lugar donde los niños se sientan, hasta dónde comen, qué comen, dónde pueden interactuar, tiene un efecto en el aprendizaje y en la calidad del aprendizaje. Y lo que vemos es, en este estudio, que las escuelas públicas no cumplen con condiciones mínimas para la generación de situaciones significativas de aprendizaje. Veamos algo más con relación a esa infraestructura escolar y qué está pasando. Fíjense, al inicio del año escolar, el 15% de las aulas habilitadas en los centros educativos públicos son espacios improvisados. Fíjense en esa foto que vemos ahí. Esa es una escuela pública. Fíjense dónde están los niños, dónde está la pizarra, dónde está la maestra. Esto se suma al déficit de más de 6,000 aulas en las escuelas públicas que convierte el medio ambiente escolar en espacios poco conducentes al aprendizaje. El niño de hoy es un niño mucho más exigente. Es un niño inclusive neurológicamente mucho más desarrollado. Cuando tú tienes que enviar a un niño a una escuela pública donde él se da cuenta que el medio ambiente ni siquiera es higiénico, que no tiene insumos básicos, tú estás creando una generación acomplejada. Estás creando una generación de niños y niñas que van a escuelas públicas con un serio complejo de que ellos no tienen lo que los demás tienen. Y eso es totalmente innecesario. También quiero que sepa el pueblo dominicano que se está generando aquí, hoy en día, lamentablemente, un serio complejo de inferioridad desde la escuela pública. Porque es una generación que está creciendo con la autoestima en el suelo, con muy baja autoestima. Porque tú tienes un país muy pomposo, que tiene autos de lujos en todos lados, que tiene las mejores marcas, que a los niños y a los jóvenes a través de las redes sociales y de la televisión se les estimula con lo más moderno, lo más lujoso, pero cuando ellos van a la escuela, van a un lugar totalmente inhóspito, sin condiciones, ni siquiera mínimas de higiene. Y también los docentes, porque los docentes son seres humanos que tienen que manejar tanto la carga física como emocional de esta situación. Es realmente imperdonable que en este país, 11 años después de la aprobación del 4%, esta sea la realidad de la escuela pública dominicana. E insisto que no es un problema de fondos ni de dinero.
Quiero aclarar que el dinero y los fondos son indispensables. El problema es que no tenemos autoridades competentes ni tampoco responsables para resolver este problema. Ahí hay varios factores. Hay un tema lamentablemente de impericia, de incapacidad, de poco compromiso. Y también, desgraciadamente, hay un tema de gestión general. Y yo creo que ha llegado la hora en que el pueblo dominicano, así como luchó por el 4% por la educación, empiece a luchar por la calidad del gasto del 4%. Yo empezaría por hacer una evaluación de desempeño docente a todo el personal de gestión del Ministerio de Educación, a sus funcionarios, a sus líderes, a sus directores. Porque aquí el mayor problema de la escuela no está en el aula, como dijo el ministro Ángel Hernández una vez. No, está en la gestión de todo el sistema educativo. Porque aquí se evidencia un serio déficit de políticas socioeducativas. Aquí se olvidaron de quién es ese niño o esa niña que va a la escuela pública. Insisto en verlo desde la perspectiva antropológica. ¿Quién es ese ser humano? ¿De dónde viene? ¿Quiénes son sus familiares? ¿De qué comunidad viene? ¿Dónde vive? ¿Qué le afecta? ¿Cuál es el tipo de estímulo que recibe? Señores, la educación es una ciencia y aquí insiste el Estado en manejarla como una dádiva, como si fuera un favor que le hacen a los niños y a las niñas. Y esto tenemos que pararlo ya. Todo el país debe involucrarse, porque así van a hundir la isla. Así, desgraciadamente, no vamos a tener una población desarrollada, comprometida, por lo menos conocedora de sus derechos y sus deberes. Un niño que recibe ese tipo de educación pública no va a ser luego un ciudadano proactivo y responsable, porque lo han educado en el déficit, en la necesidad, en la carencia, en la miseria. Y científicamente hablando, así no se puede esperar mejor aprendizaje. La educación es un ecosistema en la cual todos tienen una responsabilidad, pero la principal responsabilidad es del Estado, que no ha tenido ni el compromiso, ni la pericia, ni la visión, ni la calidad en la gestión para lograr condiciones mínimas de aprendizaje en la educación pública. E insisto, esto tenemos que pararlo. Nosotros los ciudadanos. Aquí hay que llevar al Estado una seria reflexión de las condiciones en que los niños reciben educación pública, que no tienen nada que ver con el docente, porque el docente vive las mismas miserias y las mismas necesidades en la escuela. Aquí hay un grupo empresarial, grupos de intereses económicos que se han llevado gran parte de ese 4% e insisten cada vez que fracasamos en alguna prueba en culpar al docente, cuando el mayor culpable de esto es el Estado, es el mismo Ministerio de Educación. Son las autoridades que no han sido capaces de acertar en un solo aspecto del sistema educativo. Es fracaso tras fracaso. Y ese presupuesto se paga con mi dinero, con mis impuestos. Aquí todo el mundo, desde el presidente de la República hasta el ministro de Educación, son empleados públicos que están para dar un servicio público, un bien social, no para imponer ideas anacrónicas, personales ni de intereses. Y lo que se evidencia hoy en día es un fracaso en la escuela pública, que tiene que ver más con la calidad de la gestión que con la experiencia de un maestro y un niño, que viven en un ambiente que nunca ha sido conducente al aprendizaje, y aquí viven engañando al pueblo, haciéndole creer que el fracaso educativo está en el aula, cuando el gran fracaso educativo acá está en la gestión del Ministerio de Educación, que es el responsable de lograr que esas aulas y esas escuelas por lo menos operen en condiciones mínimas, y en eso han fracasado. Y yo tengo el derecho, como docente, como ciudadano, a exigir que esto cambie. Continuemos viendo qué dice el estudio. Como ustedes pueden ver en pantalla, al inicio del año escolar 2023-2024, el 42% de las escuelas públicas ni siquiera tiene una biblioteca. Entonces luego te están hablando de que hay que incentivar a la lectura, que el niño tiene que mejorar su lectoescritura, pero ni siquiera una biblioteca tienen.
El 65% de las escuelas públicas no cuenta con un salón de profesores. Entonces luego quieren profesores intelectuales desarrollados, pero no le dan ni siquiera un espacio al profesor donde planificar, donde recibir padres, donde hacer grupos pedagógicos, donde desarrollarse. El 74% de los centros educativos no tienen un salón multiuso y luego te quieren hablar de educación moderna, de artes, de técnico profesional, de creatividad. ¿Pero creatividad dónde? En 4 paredes, con una pizarra, sin buena ventilación, sin buen mobiliario. El 31% de las escuelas no tiene cancha deportiva, señores. Solo el 43% de las escuelas tiene un patio en buenas condiciones, en ambientes y buen espacio para el receso. Otro hallazgo muy preocupante y que llama mucho la atención es que al inicio del año escolar 2023-2024, el 72% de las escuelas públicas dominicanas aún no cuenta con laboratorios de ciencias para las asignaturas que los requieren. Y los pocos laboratorios que tienen los centros educativos están muy pobremente equipados. Esto constituye un gran atraso para la educación pública del país, ya que las ciencias son una de las áreas educativas en las que los estudiantes de la República Dominicana exhiben mayores deficiencias, como se ha evidenciado en los bajos resultados de las pruebas locales e internacionales. Luego, aquí te dicen, República Dominicana quedó en los últimos lugares de las pruebas PISA, en ciencias, matemáticas, comprensión lectora. ¿Pero qué ciencias van a aprender? ¿Con tiza y pizarra? ¿Con un folleto que quieren llamar libro? Pero señores, ¿y en qué año es que estamos? Es una irresponsabilidad. Realmente, en términos de servicio público, lo que tenemos acá es una gran irresponsabilidad del Estado. Continuemos viendo qué dicen los hallazgos de este estudio. El 72% de las escuelas públicas, como les decía, no tiene ese laboratorio de ciencias. Y el 57% tampoco cuenta con comedores. El 70% de los baños de los centros educativos públicos se encuentra en mal estado. El 32% no cuenta con un espacio de cocina y el 6% no cuenta con oficina para un director. Miren, al tema del agua se suman los baños. Hay algo que se llama salud menstrual en las niñas, para lo cual es indispensable que las niñas tengan en las escuelas públicas lugares para higienizarse y adecuados. Señores, más del 70% de las escuelas públicas no tienen baños funcionales en buen estado. Ayer yo estuve visitando a las escuelas públicas de Los Alcarrizos y estuve en un pleno con los dirigentes gremiales y para mí fue una gran sorpresa la condición en la que encontré los baños de esas escuelas. Es mucho lo que tenemos que presentar hoy, veamos en pantalla, lamentablemente el tiempo no nos va a dar, pero yo quisiera que ustedes vean en general qué dicen también los niños y los docentes con respecto a todos estos hallazgos. Es demasiado, el tiempo no nos va a dar, pero quiero explicarles que el 2% de los centros educativos reporta, solo el 2%, haber recibido los libros de texto que necesita para el año escolar. El 32% reporta que no ha recibido ningún libro y el 66% reporta que solo ha recibido uno y otro libro. Tampoco se han descargado los libros digitales que dice tener el Ministerio de Educación. Y en las escuelas públicas no ha recibido la cantidad de libros. Le pregunté a los niños en una escuela pública en Los Alcarrizos ayer qué pasaba con esto y quisiera que lo escuchen. Chicos, continúan Los Alcarrizos. Vamos a ver, atención. ¿Qué ha pasado con los equipos, con las computadoras que le dieron ustedes? Después de 2 meses se jodieron porque la batería parece... Y los teclados se le dañan todos, las letras. Y entonces, ustedes tienen todos sus libros. ¿Le dieron libros nuevos a todos? No, De sociales. no todos. ¿De sociales De nada más? sociales. Y lengua española. Pero una pregunta, ¿y dónde ustedes van a usar libros digitales? Entonces, ¿no tienen libros digitales? En el teléfono, ellos quieren que lo descarguemos. ¿Y ustedes les permiten usar el teléfono en la escuela? ¿Y entonces cómo van a dar clases en el aula? Importa haber recibido el desayuno todos los días, pero el 38% dice que lo ha recibido irregularmente o que nunca ha llegado. ¿Qué opinan los niños y los docentes sobre la alimentación escolar? Me encuentro en Los Alcarrizos, en el Liceo Juan Bosch,
con un grupo de estudiantes del nivel secundario y quisiera saber su opinión sobre el almuerzo y el desayuno escolar. ¿A ustedes les gusta el desayuno escolar que les dan? No. ¿Qué les dan de desayuno? Una masita y una leche caliente. ¿Todos los días? Sí. ¿Y el almuerzo? ¿Les gusta el almuerzo escolar? No. ¿Y por qué? A veces viene desabrida y nos dan de que No, arroz blanco con huevo hervido. Presentar a la ciudadanía las recomendaciones de la Asociación Dominicana de Profesores a las autoridades a raíz de este estudio. Primeramente, es indispensable que el Ministerio de Educación proceda a satisfacer la demanda de cupo de los miles de estudiantes que no pudieron inscribirse en las escuelas públicas en este año escolar. Debe proveerse un plan de construcciones escolares tangible y transparente para resolver el déficit de más de 6.000 aulas. Solicitamos a las autoridades que procedan con mayor eficiencia al nombramiento del personal docente y administrativo que falta en las escuelas. Una escuela sin personal suficiente nunca va a ser eficiente y no podrá generarse aprendizaje. Se mantiene en los centros educativos públicos un serio déficit de personal docente y administrativo. También solicitamos una intervención urgente de los centros educativos y la redefinición de las prioridades en la presente gestión del Ministerio de Educación, particularmente con relación a la calidad del gasto del 4%, ya que en este año se han realizado una serie de gastos no presupuestados, como la compra de miles de millones de pesos en vehículos, mientras las escuelas están en condiciones de miseria. Igualmente solicitamos al Ministerio de Educación que explique claramente a la ciudadanía qué sucederá este año escolar con los más de 10 millones de libros de texto que a esta fecha todavía faltan en las escuelas públicas y que les expliquen al pueblo cómo es que se espera que los estudiantes y docentes se manejen con libros digitales si la inmensa mayoría de estos ni siquiera cuenta con equipos informáticos. Solicitamos que el Ministerio explique claramente qué va a hacer con esos millones de libros. Requerimos a las autoridades que se garantice la provisión de alimentación de calidad a los niños en la escuela y exigimos que se respeten los derechos de los docentes y de los niños. Lo que podemos ver es finalmente que las acciones tomadas por la presente gestión del Ministerio de Educación en busca de la mejora del aprendizaje han fracasado, ya que han pasado por alto el factor más relevante en los procesos de enseñanza-aprendizaje, y esos factores tienen que ver con el contexto. Aquí se han olvidado de la persona, que es el estudiante, que es el niño y que es también el docente. Y realmente ha llegado la hora de que todos los docentes de la República Dominicana y de que toda la población, todo el pueblo, se empodere y requiramos a las autoridades una educación verdaderamente de calidad. No más promesas, no más cuentos, no más veedurías. Aquí lo que queremos son resultados, que son los que no tenemos. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarme en este su espacio, el Observatorio Educativo. Les esperamos el próximo viernes por Carivisión, Canal 26, a partir de las 7 de la noche, para seguir en esta defensoría, esta abogacía por el derecho a una educación de calidad en la República Dominicana. Que descansen.